Bueno, después de nuestra sesión de hoy, de este inicio del curso, vamos a nuestro satsang, vamos a intentar exponer, dar la posibilidad al entendimiento para que cada cual tome la conciencia que quiera, pueda, en toda libertad. Bien, hoy me gustaría centrarme en algo muy simple y básico, en lo que se ha ido denominando las prácticas espirituales y toda la vía espiritual real. La espiritualidad como realmente la naturaleza de ser que somos, la conciencia, ¿vale? Entonces yo diría que el eje central de las prácticas espirituales, sean las que sean, de las tradiciones místicas que sean, diría que sería la atención y la paz, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esas dos palabras? Queremos decir que todo el proceso mental acumulado de pensamientos y de ideas erróneas del ser humano no le permite mantener una atención sostenida. Esta atención sostenida es, en primera instancia, darme cuenta de lo que está sucediendo lo más directamente posible sin interpretar la experiencia que tenemos por los sentidos. Entonces, sin interpretación me doy cuenta de lo que estoy experimentando a través de los sentidos. Aquí quiere decir aquí mismo, en este mismo momento, por ponerle tiempo, aquí y ahora en el sentido inmediato. Aquí estoy en atención, ¿vale? La atención tiene esta indicación, estoy atento. ¿Qué suele suceder con el proceso acumulado del ser humano? Pues que con sus pensamientos divaga mucho, está en el pasado, está proyectando futuro, está preocupado, está viviendo temor, está viviendo culpa, está viviendo una tensión que le llamamos estrés y que le produce no poder estar con una atención sostenida, tranquila, constante. Le cuesta mucho sostener y mantener la atención. Entonces la propuesta es poder estar en atención tranquila, sostenida. Hay una indicación que se ha ido generalizando en las personas, que cuando parece que está en una posición, vamos a llamar neutra, tranquila, está observando su comedor, o una habitación, o la calle, o el campo, las montañas, parece que le asalta a veces una especie de inquietud y le llama aburrimiento. Esto es debido a todo un proceso mental de inquietud y de necesidad de búsqueda de felicidad, búsqueda de algo más. Es una inquietud que busca algo más, que es un proceso que tiene nuestro famoso, que le llamamos así, ego. Todos realmente tenemos ego, porque el ego es cuerpo-mente, es el yo psicofísico. Pero una cosa es tenerlo para experimentar el mundo y otra cosa es estar identificado con el ego. Tú realmente debes de llegar a redescubrir o vivir lo que tú verdaderamente eres, que es la conciencia, la capacidad de darte cuenta. Entonces la atención me está situando en un presente inmediato, sin interpretación, sin preocupación. Esta es la primera fase de la atención. Pero ¿qué sucede con la atención? Que la atención, al estar sostenida, mantenida en la vivencia que se tiene, en la experiencia que se tiene como una especie de boomerang, de retorno. Este retorno de la atención es
la evidencia por vivencia propia de la misma conciencia, la capacidad de darte cuenta. Y eso le llamamos presencia, que es lo que siempre en intimidad ha estado en ti como tú mismo. Me he ido dando cuenta siempre, me he ido dando cuenta a los 5 años, a los 7 años, a los 12, a los 20 y a los 60. Ese darme cuenta, algo que parecía insignificante desde la propuesta mental de estar pendiente de tu cuerpo y estar pendiente de los deseos y de las aversiones. Es como una lucha mental en el ego que está buscando lo que desea y que muchas veces no lo consigue, y huyendo de la aversión que tiene de diferentes cosas o personas. Entonces no se ha dado cuenta de su eje central, que es la conciencia. Se está dando cuenta, algo simple, pero que luego en esta simplicidad se expande en todo, porque una vez sostenemos la atención y hace ese boomerang y me vivo como yo soy, la presencia que se da cuenta, una vez esto sucede, esa misma presencia, eso que tú eres, esa identidad, va irradiando, podríamos decir, sus atributos naturales. Y sus atributos naturales son la paz, el amor, la felicidad. Todo eso en autenticidad, no lo que normalmente en la cultura y en la sociedad en general se vende. Eso, el amor romántico de la pareja, el amor que pasa del amor al odio, el amor que es codependiente y a veces, muchas veces muy apegado, la felicidad que es depende de lo que me suceda, seré feliz. ¿Entendéis? No, esa no. La felicidad de la alegría por el hecho de ser, del agradecimiento por la experiencia tenida, del cero sufrimiento, el amor por el respeto máximo a todos, el amor por la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad de formas, el gozo de la unidad, el amor por estar en posición de servicio con sabiduría, ahí, ¿entendéis? Entonces, esta atención sostenida va despertando, por así decirlo, la conciencia que soy, la capacidad de darme cuenta, que al mismo tiempo irradia los atributos naturales del ser. La armonía, pero fundamentalmente el primero que he dicho antes, la práctica central espiritual sería la atención y la paz. Volver siempre a la paz, siempre a la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es una posición neutra de observación que irradia tranquilidad, serenidad y que es cero violencia. Ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia mental. ¿Cuál es el punto de la violencia mental más sutil y que no nos damos cuenta? La crítica hacia los demás, ¿entendéis? El cargarse al otro, el desmejorar al otro, el criticar malignamente al otro, no solamente criticarlo, juzgarlo y condenarlo, mentalmente, eso es violencia mental. Entonces, cero violencia. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Estoy en paz, posición neutra. ¿Hay rasgos de violencia en mí? Entonces veo, a ver, ¿qué pasa? Claro, en el ego hay toda una argumentación que sí, tengo derecho a enfadarme, porque el otro, las guerras de aquí y de allá, y el mundo, y mis papás, y mis hijos, ¿entendéis? Todo eso son historietas del ego. El ego quiere decir, yo creo que soy exclusivamente el cuerpo-mente y a más por ese principio y todo el proceso que he vivido hasta ahora, en mí mentalmente alberga un complejo de inferioridad y de superioridad. En plan inferioridad
degeneraríamos ya en la víctima, la tendencia a hacerme la víctima. En superioridad sería el victimario. ¿Entendéis? Entonces, hay una tendencia que no se ve, y ahora amplío, que es que cuando empiezo con la atención y hay ese boomerang en donde reconozco el yo soy, la conciencia que se da cuenta, que es el inicio de la abertura espiritual, empieza a vivirse la irradiación de la paz, del amor y de la auténtica felicidad, entonces es cuando decimos que espiritualmente empieza a haber una delicadeza espiritual. ¿Y cuál es la delicadeza espiritual? Porque hay una mayor sensibilidad. Y esa delicadeza espiritual es no hacer daño, sufrimiento a nadie, y menos aún a ti mismo como persona. Esa es la delicadeza que adquiero. ¿Entendéis? No al sufrimiento, no hacer sufrimiento, no provocar sufrimiento. Muchas veces entendemos no provocar sufrimiento a los demás. Y que sí, que es, claro que sí. Porque las personas no se dan cuenta de la cantidad de sufrimiento que nos provocamos unos a otros. No hablemos ya de los niveles de conciencia donde las guerras abundan y las matanzas y todo. Nos provocamos sufrimiento unos a otros. ¿Entendéis? Pero ¿por qué lo hace el ser humano de provocarse sufrimiento? Debido a que está viviendo una experiencia que ha bajado a unos niveles densos de falta de visión y ahora va subiendo. ¿Y qué pasa? Que cuando se sufre, el sufrimiento provoca en sí mismo irradiación de sufrir hacia los demás. O sea, las personas que ves que están malignamente, por así decirlo, intentando hacer daño o hacer sufrir a alguien, de la manera que sea, porque a veces son indirectas muy suaves, bromitas que dicen, bromitas que le hacen daño a las personas, ¿sabéis? Bromitas. O desprecios, o no decir nada, o no, todas estas cosas que, ¡pum!, hacen que la persona sufra, es debido a su propio sufrimiento que no es consciente de él. Hay una etapa en que el ser humano vive un sufrimiento latente que a veces está compensado por el orgullo y por el complejo de superioridad. Está compensado por eso. Y no lo ve. Pero en el fondo tiene una angustia. Por eso a los seres humanos muchos les cuesta estar en paz, meditando, contemplando, porque tienen un rum por aquí, por acá, por allá. ¿Entendéis? Porque no están tranquilitos. Porque hay una base de falta de entendimiento, de duda, de miedo, de culpa, de sufrimiento. Lo que pasa es que muchas veces con el orgullo, la culpa y el miedo lo tapas. No quieres que se vea. Entonces hay la tendencia de la prepotencia. Pero toda la persona que provoca sufrimiento a los demás es debido a su sufrimiento. Y entonces el proceso espiritual es ir despertando a la conciencia, porque es la capacidad de darte cuenta y darte cuenta de verdaderamente qué sientes tu corazón, qué siente, qué piensa tu mente. Aunque durante una época veas que tu mente está medio loca y tus sentimientos son sentimientos de sufrimiento, pero los tendrás de ir purgando. Lo que ha pasado hasta ahora con la ignorancia es que a la que aparecía un poquito el sufrimiento, no lo quería ver, lo tapaba. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es la delicadeza espiritual que adquirimos? Adquirimos la delicadeza de no provocar sufrimiento a nadie
y menos aún a nosotros mismos como seres humanos, como cuerpo-mente. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es el eje de la enseñanza, de la práctica espiritual? Dices que tengo de practicar esto. No, practica la atención sostenida, practica el estar en paz, vuelve a tu paz, porque verdaderamente tu esencia existencial es la paz, aunque no lo sepas de momento, pero ahí está. Entonces vuelve a la paz. Y si te aburres, pues abúrrete, pero no te despistes. Dice, tengo una sensación de aburrimiento. Ay, a ver cómo es el aburrimiento. Mira, aburrimiento. Abúrrete, pero no te despistes. No empieces a cargar con la mente, a ir al pasado, a ir al futuro, a moverte por estos recorridos de la mente que son la violencia. ¿Entendéis? No. Entonces, si tuviéramos de indicar fundamentalmente la práctica espiritual real, sería esta: la paz, la atención. ¿Entendéis? Sobre lo que he dicho, ¿os viene alguna pregunta? ¿Algo a que podamos referirnos? Ya sabemos que tenemos el WhatsApp, que me podéis hacer preguntas y todo eso, pero bueno, todavía sí. ¿Se entiende esto? ¿Qué se dice? Debemos de decir, o tengo de decir, una de las vivencias más cansinas que hay en el proceso, que es muy cansino, es la frustración. Porque yo entiendo, parece que entiendo, pero luego no lo puedo poner en práctica. Y toda la acumulación de lo que yo he dicho te aparece y te arrastra. Y parece eso, cansino, cansino, cansino. Dice, ¿cuándo terminaré de purgar ya, por favor? Por favor, ¿cuándo terminaré de purgar? Pues paciencia, constancia y buen humor, todo lo que puedas. ¿Entendéis? Porque aunque aquí, limitadamente, parezca que esto tarda mucho, llevamos muchas vidas experimentando. Entonces, paciencia. Has de tener paciencia como la tienes cuando has querido ser mamá. ¿No? Has querido ser mamá y papá y has tenido un bebé. Y anda que no has tenido paciencia. Sí, luego ya han pasado, dice, ya tiene 10 años. Ahora ya tiene 20, fíjate. Pero han pasado 20 años. Pues eso es lo mismo, es como un niño. Cuando empiezas a deslumbrar lo espiritual, es como un niño. Está el niño rebelde y se frustra. Y tú, paciencia. Paciencia contigo mismo, paciencia. ¿Cómo no vas a amarte a ti mismo, que eres el eje del amor? Te has a veces proyectado en hacer cantidad de esfuerzos para amar a los demás de mala manera, con tu ego entre medio. Ámate a ti mismo, por favor. ¿No? Diríamos. Y para que te ames a ti mismo, está atento, vive en paz. Por favor, vive en paz. ¿Qué es? En la medida en que la persona llega a momentos de saturación de sufrimiento, cuando llega a saturación de sufrimiento, dice, yo verdaderamente lo que quiero es estar en paz. Ni que me cuenten, ni del partido A, ni del B, ni del C, ni de la religión Z, nada, estar en paz. Pero hay personas que todavía, y lo aceptaremos porque están en su recorrido, hay personas que no llegan a ese punto, quieren guerra. ¿Entendéis?
Este planeta está lleno de muchos niveles de conciencia. Y hay muchas personas que quieren guerra. Y buscan púgiles, se les llama así, ¿no? Púgiles en el campo del boxeo. Busca a alguien para meterse con él y el otro que le responda. No, tú cuando veas a alguien que quiere, fuera, con todo amor, porque aquel está pues siguiendo su proceso, con todo el amor, pues tú por aquí, yo por allá. Ya nos veremos otro día, tanto gusto de haberte conocido. ¿Está? Siga. ¿Entendéis? Paz. 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 Eso no quiere decir que las cosas existenciales, que lo son también, de la existencia humana, gozosas, las tengas de gozar. Gózalas. Tienes una boquita para comer y degustar placeres culinarios, le dicen. Disfrútalos. Y si puedes dedicarte a prepararlos, a cocinar, que es un arte, cocinar y hacer comida para los que te rodean o para ti. Y disfrútalo. Disfruta de los paisajes, de la naturaleza, del mar, de las montañas. Disfruta de tu respiración, disfruta de las sensaciones de tu cuerpo. Esto es como una maquinita de placer. Disfruta del abrazo, disfruta de la sexualidad. Disfrútala con cariño, con respeto. Porque está aquí. Si está aquí es para gozarla, disfrutarla. No nos tenemos de reprimir de los placeres, pero sabemos que el placer es un gusto y como tal lo disfrutamos, pero no nos apegamos. No te preocupes que mientras tengas cuerpo lo puedes ir disfrutando. Fijaros, comer, normalmente hoy en día, o de 2 a 3 veces se come. La cosa está continua. Y la sexualidad que puedas tenerla, tenla toda, disfrútala. Disfruta de todo. Ahora, no confundas eso con la felicidad espiritual. Porque la felicidad espiritual no es el placer de los sentidos. Ni es el estímulo que me va a tocar la lotería, que me van a dar no sé qué, que voy a conseguir tal cosa. No es ese estímulo, que me voy a ir de vacaciones dentro de un mes a Hawái. Eso es lo que es, pero no es la felicidad espiritual. No es los placeres. Si confundes la felicidad espiritual con los placeres de los sentidos, pues ya lo tenemos, el problema está echado. Y entonces vienen las obsesiones, las degeneraciones, todos los problemas. ¿Entendéis? No es ni un estímulo psicológico, ni un placer de los sentidos. Es la alegría espontánea, libre, calmada de la tranquilidad y de la paz por el solo hecho de ser. Sin pensar, ser. Como los niños cuando sonríen y juegan, que son pequeños, ¿sí? La alegría de ser. Y luego ya cuando tengas más perspicacia, el agradecimiento de lo que estás experimentando. Porque todo lo que estás experimentando es válido. Embarrándote con el barro, metiéndote al agua, cualquier cosa. La experiencia que se tiene. Y el aprendizaje que se tiene. Entonces, alegría por el hecho de ser y agradecimiento por la experiencia. ¿Y qué es más la felicidad espiritual? Cero sufrimiento. Cero sufrimiento. Eso sí es la felicidad espiritual. Porque claro, diríamos, hacemos una encuesta a los
8.000 millones de personas que hay en el planeta, dicen, y les dices si quieren ser felices. Y todos te dirían que sí. Pero cuando rascas, a su manera. Y muchas veces con egoísmos. Entonces, claro. Entonces, felicidad espiritual, esta. Ahí vamos. Bueno, que nos quedara bien en este satsang, en este compartir el ver y el sentir desde el ser, y estar girando alrededor de la comprensión de lo que somos todos. Todos sois lo mismo que yo, y yo lo mismo que vosotros. Somos todos el ser, que al final es el ser absoluto, que es el único ser que hay, que es y existe. ¿Entendéis? Eso, en esa dirección, la paz y la atención. Y volver a ello. Y saber que te vas a frustrar porque llevas una cantidad de conocimientos subconscientes y de karmas y de historias. Entonces, vuelve al redil, vuelve otra vez al centro. ¿Qué quiere decir volver al centro? A la paz y a la atención tranquila. A la paz y a la atención. Vuelve otra vez. Que no he podido soportarlo más y me ha salido una palabra desmedida. Y pues no pasa nada, vuelve otra vez. ¿Entendés? No es que ya te tengas de perdonar, es que te tienes de desculpabilizar. Pues hay épocas y hay etapas en el proceso que la persona quiere como castigarse. Ahora me castigaré porque aunque lo he hecho tan mal, me tengo de castigar un poquito más. No te castigues, hombre, más ya. Que sí que lo quiero, pues bueno, pues si lo quieres, adelante, pero la indicación espiritual es no te castigues más. Esa es. Sé feliz, está en paz y ama ese amor. Terminamos aquí. Venga, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, nuestro satsang, que vaya muy bien.